Este video trata acerca de la teoría de la prueba estadística de ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza. Se va a ver entonces acerca de la prueba estadística de análisis de varianza. Al ser un análisis de varianza, se está pensando entonces que el tipo de variables el cual se va a analizar son variables cuantitativas. La prueba estadística de ANOVA se va a utilizar además cuando existen más de dos grupos, es decir, 3 o más grupos. Y el objetivo estadístico de la prueba de ANOVA es comparar medias. Comparar medias de 3 grupos o más. Veamos qué es lo que sucede cuando existen más de 2 grupos. Para este ejemplo veamos que tenemos 4 grupos. ¿Qué pasaría si los datos no se analizan con observaciones múltiples? Es decir, analizando los 4 grupos al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si se realiza por parejas? Veamos que aquí tenemos todas las posibles opciones para analizar estos 4 grupos por parejas. Tendríamos 6 opciones. Y en cada una de este análisis por pareja tiene su porcentaje de error tipo 1. Y veamos que si se realiza el análisis por pareja, vamos a ir inflando el error tipo 1. Al final se va a inflar el error tipo 1 porque se está analizando por pareja y cada uno de este análisis por pareja va a ir sumando el error tipo 1 hasta llegar a una inflación. Entonces, ANOVA permite analizar los datos con observaciones múltiples para que no se infle este error. Va a mantener entonces el error tipo 1 y no lo va a inflar, así como observamos si se realiza el análisis por pareja. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar ANOVA y no la t-student por pares? Para no inflar el error tipo 1. Además de eso, se pierde el tamaño muestral por hacerlo por parejas. Y análisis de varianza ANOVA permite analizar entonces los datos con observaciones múltiples sin inflar el error tipo 1. La prueba estadística de ANOVA tiene 3 suposiciones. Estas suposiciones son: existe distribución normal en cada uno de los grupos. Eso nos indica que la prueba estadística de ANOVA es una prueba paramétrica, debido a que una de las suposiciones es que en cada uno de los grupos existe una distribución normal. Además de eso, otra suposición es que existe homogeneidad de las varianzas en los grupos. Es decir, las varianzas de cada uno de los grupos, si se comparan, son similares. Y la última suposición es que los grupos son totalmente independientes uno de los otros. Esta suposición es bastante importante también. A continuación veamos cómo quedarían las hipótesis, tanto la nula como la alterna, para la prueba estadística de ANOVA. La hipótesis nula nos indica que la media de todos los grupos son iguales. Independientemente del número de grupos, la hipótesis nula nos va a indicar que la media de todos los grupos son iguales. La hipótesis nula es bastante sencilla. Veamos de que la hipótesis alterna, uno podría llegar a pensar en decir que la hipótesis alterna es que todas las medias
de todos los grupos son distintas. Es decir, podríamos pensar en esto, que todas las medias de todos los grupos son distintas, pero eso no es correcto. En ANOVA no se puede decir, en la hipótesis alterna, que la media de todos los grupos son distintas. La forma correcta de redactar una hipótesis alterna para la prueba estadística de ANOVA es que no todas las medias de los grupos son iguales. Es decir, al menos una de las medias es distinta. Esta es la forma correcta de redactar la hipótesis alterna para la prueba estadística de ANOVA. Si nos ponemos a analizar detenidamente cómo es la hipótesis alterna, vamos a identificar un problema. Si tenemos 4 grupos, no vamos a poder indicar cuál es la media del grupo que está haciendo la diferencia. ¿Cuál es la media o cuáles son las medias que están haciendo la diferencia? Este es un problema porque la hipótesis alterna solo nos indica que al menos una de las medias es distinta. No nos va a indicar cuál es la media o cuáles son las medias que están haciendo la diferencia. Entonces, ¿cómo se va a determinar cuál es la media o cuáles son las medias que son distintas? Para eso existen procedimientos llamados post hoc, dentro de los cuales se encuentra uno de los más utilizados, que es la prueba de Tukey. Son llamados post hoc porque son después de haber rechazado la hipótesis nula y aceptado la hipótesis alterna. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, que nos indica al menos una de las medias es distinta, entonces ahí debemos de realizar la prueba de Tukey. La prueba de Tukey nos va a indicar cuál es la media o cuáles son las medias que están haciendo la diferencia. Si aceptamos la hipótesis nula, no tendría sentido hacer la prueba de Tukey porque ya sabemos que todas las medias son iguales. Pero al rechazar la nula y al aceptar la alterna, entonces sí tenemos que hacer la prueba de Tukey para identificar cuál es la media o cuáles son las medias que están haciendo la diferencia. Para la prueba de Tukey existe una fórmula y el objetivo es hallar la diferencia honestamente significativa. Y para hallar este valor debemos de identificar un multiplicador. El multiplicador es un valor que lo vamos a obtener en la tabla de Tukey, llamado también valor Q-alfa. Este valor entonces se va a obtener dentro de la tabla de Tukey. Al multiplicador se le va a multiplicar la raíz cuadrada del MSE. MSE es cuadrado del error medio, o también llamado media cuadrática dentro de los grupos. Este valor se calcula en la prueba estadística de ANOVA. Y al final tenemos una n minúscula. N minúscula es el tamaño de muestra en los grupos. Veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos 4 grupos y en cada uno de esos 4 grupos tenemos 5 valores, 5 datos. Entonces, tenemos 5 datos en cada uno de los grupos. Esta n minúscula que aparece dentro de la fórmula nos va a indicar el número de elementos de los grupos. Es decir, para este ejemplo la n sería igual a 5. N no va a ser la sumatoria
de elementos. No sería entonces 5 más 5 más 5 más 5 igual 20, sino que n va a ser el número de elementos que va a ser igual para cada uno de los grupos. En estos ejercicios que vamos a ver en este curso vamos a utilizar el mismo número de elementos para cada grupo. Entonces, el valor que vamos a colocar como n minúsculo va a ser la cantidad de sujetos en cada grupo. Y ese es el valor que debemos de colocar entonces dentro de esta fórmula. Al operar esta fórmula vamos a hallar entonces la diferencia honestamente significativa. Y al tener ese valor, veamos lo siguiente. Es necesario hallar la diferencia de medias entre cada grupo haciéndolo por pareja. Es decir, vamos a ir a hallar la diferencia de la media del primer grupo con el segundo grupo. Vamos a hallar la diferencia media del primer grupo con el tercer grupo. Y la diferencia de la media del primer grupo con el cuarto grupo. Y así vamos a ir realizando la diferencia por parejas entre cada uno de los grupos. Podríamos guiarnos a partir de esa tabla, en donde vamos a tener un 0 de diagonal, es decir, la diferencia entre el mismo grupo va a ser 0, y lo que vamos a hallar entonces va a ser la diferencia por parejas, que son los otros valores internos. Estas diferencias que tenemos acá las vamos a comparar con la diferencia honestamente significativa hallada en la fórmula. Si alguna de esa diferencia es mayor al valor hallado de diferencia honestamente significativa, nos va a indicar que esa diferencia es significativa desde el punto de vista estadístico. Recordemos que la prueba de Tukey se realiza para identificar cuál es la media o cuáles son las medias que están haciendo la diferencia. Supongamos que hemos marcado esas dos casillas, que significan que esas dos casillas son mayores a la diferencia honestamente significativa hallada en la fórmula. Entonces la conclusión va a ser que las medias del segundo grupo con el tercero son distintas y la media del primer grupo con el último grupo. Entonces ya identificamos cuáles son las medias que están haciendo la diferencia. La media del segundo y tercer grupo y la media del primero y cuarto grupo. Es aquí donde existe la diferencia. Para eso nos sirve la prueba de Tukey, para identificar cuáles son las medias que están haciendo la diferencia.